Hola, mi nombre es Mariana y les hablaré un poco sobre lo que ha sido la violencia en Colombia. Colombia es el cuarto país más extenso de América Latina, con alrededor de 1.139.000 kilómetros cuadrados de territorio. Actualmente su presidente es Iván Duque Márquez, su capital es Bogotá y a 2019 cuenta con 50.34 millones de habitantes. Colombia ha sido un país marcado por la violencia en distintos aspectos como la política, la cultura y la sociedad. Les voy a hablar un poco sobre los antecedentes históricos y los actores que han contribuido a la violencia en el país. La historia en Colombia en los últimos 70 años ha estado marcada por el conflicto armado. En sus inicios, la desigualdad de repartición de tierras y la falta de espacios para participación política dieron cabida al uso de la violencia y la lucha armada. Un método que en los siguientes años se fue reforzando con la irrupción del narcotráfico, el narcoterrorismo, la presencia de nuevos actores políticos y armados en un contexto de lucha revolucionaria fue la Guerra Fría y guerra contra el terrorismo, que han transformado el conflicto en su razón de ser y métodos de subsistencia. En este contexto, los grupos armados han justificado el uso de la violencia para considerarla el único método para poder transformar la sociedad y con la intención de no permitir cambios considerados como ilegítimos. Así pues, la fractura creada por las desigualdades del uso de la violencia en Colombia y la lucha por el poder han marcado las dinámicas sociales y políticas que han tenido lugar en Colombia desde que se instauró la República hasta el día de hoy, cuando Colombia abre un nuevo capítulo en su historia con los actuales procesos de paz. Les voy a mencionar algunas de las cronologías de la violencia en Colombia desde 1928 a 1991. El primer conflicto que se genera es la masacre de las bananeras, que se genera el 6 de diciembre de 1928, y este fue un episodio de la historia colombiana ocurrido en Ciénaga en 1928. Fue con las Fuerzas Armadas de Colombia, ya que abrieron fuego contra un número indeterminado de manifestantes, trabajadores de la United Fruit Company, quienes llevaban ya un mes de huelga para las pésimas condiciones de trabajo. La siguiente fecha fue el 9 de abril de 1948, que fue el llamado Bogotazo, en donde Juan Roa Sierra dispara contra Jorge Eliezer Gaitán. En Bogotá, el líder político fue asesinado y la multitud enfurecida venga a su muerte linchando y arrastrando por las calles de Bogotá el cadáver del asesino. En las principales ciudades se desencadenó un movimiento de protesta que generó caos en el país. La tercera fecha fue el 15 de julio de 1953 con una dictadura militar. Las Fuerzas Armadas llevan al poder al teniente general Gustavo Rojas Pinilla, y la dictadura inició en una campaña pacifista y estableció un tipo de militarismo reformista que tuvo apoyo bipartidista. Su segunda etapa fue más bien populista, con el que logró cierta independencia a los partidos políticos, y en la tercera se da un enfrentamiento entre Rojas y sus antiguos aliados, y tras este enfrentamiento Gustavo Rojas Pinilla pierde el poder. La cuarta fecha se da en 1958 con el Frente Nacional. Esta fue la coalición política bipartidista entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, a fin de hacer frente al gobierno de Rojas Pinilla y reconstruir la democracia del país. Hubo una alternancia de la presidencia durante 16 años y un reparto equitativo de los cargos. La quinta fecha se da en 1960 y es el surgimiento guerrillero. La guerrilla tuvo origen luego del Bogotazo y este fue un hecho detonante para que explotara el odio partidista, en donde los conservadores aprovecharon su poder para hacer persecuciones, y este causó que los campesinos liberales armaran grupos de autodefensa contra las agresiones oficialistas. La sexta fecha fue en 1970 con el paramilitarismo. Estos son denominadas Autodefensas Unidas de Colombia, organizadas por los ejércitos colombianos tras las recomendaciones hechas por los militares estadounidenses, y estos tuvieron el fin de combatirlas en los grupos armados de extrema izquierda, las guerrillas colombianas. La séptima fecha se da en 1980 con el narcotráfico. Este es el negocio, la producción y distribución de las drogas, así como la evolución histórica de esta actividad económica. El narcotráfico ha tenido directa influencia en la vida política, social y económica del país y ha sido un actor importante en el conflicto armado interno, siendo el apoyo económico directo e indirecto tanto grupos insurgentes de la guerrilla como de grupos paramilitares y de las delincuencias organizadas, los carteles de la droga y los BACRIM. La octava fecha se da el 6 de noviembre de 1985 con la toma del Palacio de Justicia. Este fue un asalto realizado en Bogotá por un comando de guerrillas del movimiento 19 de abril al Palacio de Justicia. Este mantuvo a cerca de 350 rehenes entre magistrados, consejeros de Estado, empleados, visitantes al Palacio de Justicia
entre otros, y dicho acto fue seguido de la reacción de la Policía Nacional y el Ejército colombiano. Esta fue rodeando el edificio e iniciando una operación de retoma del mismo que se extendió hasta el jueves 7 de noviembre de 1985. La novena fecha se da el 4 de julio de 1991 y es la llamada Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente de Colombia fue convocada por la iniciativa de un movimiento estudiantil que se realizó con una consulta popular que respaldó la conformación de la Asamblea, cuyos miembros fueron elegidos por voto directo de los ciudadanos. Una vez reunidos para reformar la Constitución de 1886, terminaron por crear una nueva que es la que hoy pues tenemos en Colombia. El periodo más importante de la violencia en Colombia, el siglo XX, fue de 1948 a 1953 y fue un periodo donde hubo enfrentamientos entre los simpatizantes del Partido Liberal y el Partido Conservador, que sin haber declarado una guerra civil se generó un periodo de confrontación armada con manifestaciones de violencia y terror en grandes proporciones en el país. El conflicto en Colombia se ha evidenciado por tener varios protagonistas dentro de este. Esta es una de sus características y se podría decir que es la pluralidad de actores que se han alimentado y transformado el conflicto armado en el país. Aunque los principales actores del conflicto siempre han sido en su mayoría los partidos tradicionales y los movimientos guerrilleros, el surgimiento de diferentes grupos revolucionarios paramilitares y la influencia del narcotráfico han tenido mayor o menor predominancia según el periodo que se estudie del país. Además, se debe recordar generalidades de que Colombia se ha caracterizado por una brecha social entre una élite política con una fuerte presencia regional latifundista y monopolizadora y por otro lado pues los grupos minoritarios como los indígenas, los afrodescendientes, los campesinos que no han contado con el mismo acceso a los derechos de propiedad ni a los servicios de Estado. El origen del conflicto en Colombia se ha visto marcado por los protagonistas del conflicto armado y una de las características del conflicto es la pluralidad de actores que han alimentado y transformado el conflicto armado en el país. Aunque los principales actores del conflicto siempre han sido en su mayoría los partidos políticos tradicionales y los movimientos guerrilleros. El surgimiento de diferentes grupos revolucionarios paramilitares y la influencia del narcotráfico han tenido mayor o menor predominancia según el periodo que se estudie. Además, cabe recordar que en líneas generales, Colombia se ha caracterizado por una brecha social entre la élite política, con una fuerte presencia regional, latifundista y monopolizadora, y por otro lado, grupos minoritarios como los indígenas, afrodescendientes y campesinos que no han contado con el mismo acceso a los derechos de propiedad ni a los servicios de Estado. Lo principal dentro de estos conflictos es el surgimiento de las guerrillas contemporáneas, que más o menos desde 1964 hasta el día de hoy, pues se ha dado un fuerte, reconocimiento de estas guerrillas. El origen de las guerrillas contemporáneas en Colombia se atribuye no solo en otros aspectos, sino más que todo a la exclusión socioeconómica y a la falta de espacios de libre participación política. Entre los sectores excluidos se destacan el ámbito de universitario intelectual y la población campesina e indígena. Las guerrillas más notorias de la segunda mitad del siglo XX e inicios del siglo XXI son las FARC, el Ejército del Pueblo, el ELN, el Ejército Popular de Liberación Nacional, el EPL, el Movimiento 19 de Abril, el paramilitarismo, las fuerzas de seguridad, el narcotráfico y el crimen organizado. Dentro de esto, pues muchos de estos, que ha respondido a una concepción política, ideológica y militar, reflejo de situaciones históricas y regionales particulares que se adoptaron a partir de idearios políticos diferenciados y formas particulares de operar dentro del país. En sus primeros años los movimientos guerrilleros se presentaron como fruto de la frustración política y social. El conflicto en Colombia se internacionalizó y también hubo, un apoyo o una intervención de los Estados Unidos.
Este proceso de internacionalización del conflicto en Colombia se ha dado tanto por parte del Estado colombiano como de los grupos insurgentes, mientras que el Estado se concentró en la búsqueda legítima digamos, la asistencia militar de otros estados. Las FARC optaron por desarrollar lo que Ana Trujillo, una profesora de la Universidad Javeriana, denomina en su estudio sobre la internacionalización del conflicto colombiano como la diplomacia paralela. Y pues esta fue una estrategia adoptada por la guerrilla en la década de 1990 para copar espacios dejados por el Estado colombiano. Y pues en términos generales estos dos actores del conflicto han buscado dos tipos de cooperación internacional. En primer lugar, el apoyo político y reconocimiento exterior, y en segundo lugar, el apoyo militar y logístico. Los Estados Unidos han jugado un papel central en el desarrollo del conflicto en Colombia. En 1999, el presidente Bill Clinton, en alianza con su homólogo Andrés Pastrana, crearon un programa de colaboración militar antinarcótico, dentro de la cual se diseñó el Plan Colombia, que consistía en la creación de unidades militares fuertes y entrenadas para tomar el control de las zonas cocalares y proteger a la policía en sus labores de erradicación de cultivos. Este control pues en esa zona se convirtió en prioridad, pero la policía antinarcóticos no tenía capacidad para, digamos, enfrentar a las guerrillas que pues protegían esas áreas, y por lo que se hizo necesaria la participación del ejército. En febrero del 2016 el Plan Colombia fue revocado, en otras cosas por los nuevos retos que el avance en los diálogos de paz entre las FARC y el gobierno nacional planteaban. Y pues así, durante, digamos, la celebración de los 15 años del Plan Colombia, el presidente Barack Obama anunció el inicio del nuevo plan, que sería el Paz Colombia, confirmándose como uno de los principales socios para la paz en el país. El monto total consistiría en un primer desembolso de $450 millones en 2017, con destino directo al presupuesto nacional colombiano, y los $450 millones, de los cuales 390 millones son administrados por el Departamento del Estado y 60 millones por el Departamento de Defensa estadounidense, y que estos estarían intervenidos en 4 áreas principales: la seguridad y antinarcóticos, el desarrollo rural, víctimas, justicia y el desminado. Como consecuencia de este conflicto y esta violencia durante mucho tiempo en el país son las víctimas. Los datos que voy a mencionar a continuación son de diferentes estudios que se han hecho a través de el siglo XX y siglo XXI. El primero es el informe Basta Ya, que lo hace el Centro de Memoria Histórica, publicado en 2013, y este señala que entre 1958 y 2012 el conflicto causó la muerte de 40.787 combatientes y de 177.307 civiles. El número de desaparecidos está entre 1981 y 2010 fue de 25.000, el de secuestrados de 27.023 y el de asesinatos de 150.000. De esta última cifra, el 38.4% fue responsable de los paramilitares y el 16.8% de la guerrilla y el 10.1% de la fuerza pública. En la misma línea, el anuario de procesos de paz del 2015 de la Escuela de Cultura Paz apunta que en 40 años de conflicto interno hubo 39.000 colombianos que fueron víctimas de secuestro, con una tasa de impunidad del 92%. Un 37% de los secuestrados fueron atribuidos a las FARC y un 30% al ELN. El anuario reporta también que, según el Uppsala Conflict Data Prognosis, se registra un mínimo de 1.000 muertos anuales relacionados con el combate. Por otro lado, la organización ACNUR sostiene que desde 1997 se ha producido el 3,9 millones de desplazamientos forzosos en Colombia, y la sociedad civil ha resultado afectada en su mayoría por el conflicto armado, y desde hace muchos años se realizan protestas en contra de la violencia ejercida por los involucrados en el conflicto. Las comunidades de mujeres afrodescendientes e indígenas, entre otros, representan un papel crucial en las demandas ciudadanas. Desde 1998, el año en el que se creó el Consejo Nacional de Paz, se aporta, digamos, al diálogo de paz, dirigiendo sus peticiones tanto en las guerrillas como en los grupos paramilitares y el gobierno.
En cuanto al número de personas desplazadas, el informe Bastalla reporta 5.7 millones de víctimas entre 1985 y 2012. Y en 2011 el presidente Santos aprobó la ley Víctimas y Restitución de Tierras, que incluía la restitución de millones de acres en personas desplazadas y la recompensa financiera para víctimas de violaciones de los derechos humanos, según el informe de Human Rights Watch. Este proceso está rentalizado por los grupos sucesores de los paramilitares, quienes continuarían creciendo, cometiendo atrocidades generalizadas y manteniendo extensivos vínculos con los miembros de las fuerzas de seguidas públicas y los grupos. Bueno, ya para finalizar, unas reflexiones sobre la violencia en el país. Pues principalmente sabemos que en nuestras memorias quedan los recuerdos y las imágenes de estos hombres, estos paisajes transformados por la imaginación. Sé que están en ellos los cadáveres martirizados que nos enseñaron la tristeza, y este rojo que asoma en ellos es la mancha de la sangre sobre la triste piel de los muertos. El análisis de los fenómenos de la violencia colombiana tan brutal y prolongada y el estudio de sus particularidades nos lleva a preguntarnos si dentro de la conformación de nuestra nacionalidad hay fallas estructurales. Aparte de las contradicciones propias que genera la lucha de clases, son tanto los orígenes de nuestras formas de conducta para resolver los conflictos sociales, que sumados a la falta de voluntad política para encontrar soluciones adecuadas para la convivencia y el desarrollo del país, y al interés de algunos grupos es mantener las actuales condiciones. Esto hace que las formas de violencia permanezcan y se produzcan, citándonos dentro de los países más violentos del mundo. Dentro de esto, a la clase política dominante a lo largo de la historia republicana le cabe la responsabilidad de haber creado toda clase de malestares sociales por su avidez en el dominio de la tierra, por el control de las fuentes de enriquecimiento económico y por el dominio excluyente en el poder político, generando las formas de violencia que conocemos. Esta violencia se ha determinado que muchas de las apreciaciones sobre el desarrollo político de nuestra sociedad sean equivocadas, ya que a través de los diferentes periodos se han ido transgiversando los hechos, elaborando finalmente una historia oficial. Colombia, a pesar de la voluntad de la inmensa mayoría de sus habitantes, un país rico y de gente amable, se ha convertido en uno de los más violentos y desiguales del mundo. En este momento pues les recomiendo esta película que se llama Colombia, la anatomía de nuestra violencia, la masacre de Trujillo. Dura 42 minutos y pues contextualizan mucho más sobre hechos reales, sobre testimonios de personas de lo que ha sido la violencia y el conflicto armado en el país. Y aquí está la bibliografía y todas las fuentes de información de donde saqué cada uno de los aspectos que mencioné. Muchas gracias por su atención. Vida consentida, colgada del cielo, como un farolito que puso mi Dios, para que alumbraras las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón.